Salta, rápido. Esta es una de las iglesias más impactantes que he visto, la verdad. Miren esto, lleno, ¿eh? Esto lo trae la marea, ¿eh? Hay un montón, mira esto. Mira. Hemos llegado a un pueblecito fronterizo con, en este caso, Galicia, con España, llamado Camiña. No sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Porque la H entiendo que es como la ñ para nosotros, ¿no? Sí. Quiero pensar, no sé, si no lo pronuncio bien, díganmelo. Y vamos a visitar este pueblecito que tiene cosas muy espectaculares, con un montón de monumentos e infraestructuras de más de 400 años. Así que sígueme. ¿Cómo se nota la diferencia, verdad? De país, ¿no? Se nota que no estamos en España. Tienen unas costumbres distintas y además las casas son totalmente diferentes. Sí. Me recuerdan mucho a cuando estuve en Cuba, son así muy de colores, muy bonitas, así tipo puerto. Estas son las típicas casitas de aquí, de Portugal, te la encuentras por todos lados. ¿Ves? Mira, todas con azulejos. Tienen azulejitos, sí. Son muy pintorescas, la verdad. Sí, me encantan. Mira esta azulita. Son súper bonitas. Qué bonita la azulita esa. Me gustan las casas así diferentes, ¿no? O sea, porque, no sé, cuando son así todas del mismo color blanco, color piedra, no sé, es como que se hacen muy monótonos. Me gustan más así de colores, más alegre. Estamos llegando ya a la plaza. Es una plaza donde la gente hace mucha vida social, sobre todo alrededor de una de las fuentes que hay ahí. Es una fuente así geométrica con también dibujos así como gárgolas y seres mitológicos. Y bueno, la verdad es que es una fuente que me sorprendió porque tiene 472 años. O sea que... Y eso, además, antes había como un pilar que usaban en la plaza, que usaban para castigar a los delincuentes. Eso en el siglo XIX lo quitaron, lo destruyeron. Y lo que hicieron fue, porque el pilar estaba justo en el centro de la plaza. Entonces lo que hicieron fue, cuando quitaron el pilar, dijeron, ostras, ahora la fuente no nos queda simétrica con la redondez de la plaza. Entonces lo que hicieron fue mover un poquito la estructura de la fuente para que quedara más céntrica. ¿Qué es esa que está ahí, no? Sí, es esa que estamos viendo ahí. Está totalmente rodeada de barrotes y tiene como unas fuentecitas después exteriores donde la gente, pues supongo serán unos caños, no sé si funcionarán, podemos acercarnos a ver si funcionan. A ver si echan agua, vamos a probar. Bueno, por aquí estaría el caño que se supone que daría agua y caería ahí, pero bueno, no se puede mover. Parece que cuando la trasladaron igual lo pusieron de manera estática ya, aunque ahí hay una virada, a ver si estas echan agua. Bueno, esta está virada pero no hecha, esta sí se mueve. ¿Ah, sí? Sí, mira. Claro, pero en teoría tendría que soltar agua y caer aquí. Pero no sé el sistema, a lo mejor tiene algún botón o algo en el que se le presione o algo, no sé cómo funciona. Pero bueno, no obstante, si os fijáis, mira los dibujos mitológicos de las gargolitas que os decía, los tiene todo alrededor de la fuente. Sí, ahí se ven. Ay, qué bonitas las palomas, aquí se deben tomar buenas imágenes, buenas tomas. Sí. Y si os podéis fijar, las terrazas están todas alrededor de la fuente. De hecho, hay como un perímetro alrededor de la fuente, no sé si os fijáis aquí en el suelo, que es como que hace el redondel completo de la plaza. Y a partir de aquí es que empiezan las terrazas, todo alrededor.
Que por cierto, hablando ahora de la plaza, veo un montón de gente y por lo que se dice aquí el café es muy bueno, ¿eh? Sí, Portugal tiene fama por tener un café bastante bueno, la verdad, y la gente tiene mucha costumbre de salir y a media mañana pues irse a tomar un café. Me recuerda un poco a Italia, porque sí. Italia también son muy fanáticos del café. Sí, sí. Entonces, bueno, tienen esa costumbre de reunirse aquí por las mañanas para tomar su café. El italiano, si no se toma un cafecito por la mañana, no es italiano. Sí, pero me parece una buena costumbre porque hace que la gente socialice y queden para tomar algo y bueno, y hace que pues eso, no estés todo el día con el móvil, el trabajo, las prisas. Entonces, bueno, me parece genial. Mira, la torre está marcando las 12 ahora mismo. Y van ahora, ¿eh? ¿Cuántas campanadas deberían ser? 12. ¿Ah, sí? Claro, si marca las 12, tendrían que ser 12 campanadas. Ahora vamos a ver esa torre. Voy a preguntar porque he leído en internet que se puede subir arriba, entonces vamos a ver si se puede o no. Si se puede, subiremos para tomaros unas imágenes de todo lo que es el pueblo de Camiña y también os quiero decir algunas cosas sobre ella. Es una de las únicas que queda de las 3 torres que formaban, digamos, el castillo defensivo de Camiña. Y además es la puerta, era la puerta de entrada a Viana do Castelo, con lo cual es una de las pocas puertas ya medievales que quedan. Muchos de los peregrinos vienen y bueno, pasan por ahí en el camino portugués. Que por cierto, Viana do Castelo tenemos un vídeo en el canal también. Sí, un sitio es verdad, muy bonito. Si lo queréis os lo dejamos, bueno, no sé si por aquí o por aquí, bueno, por alguno de estos dos lados os lo vamos a dejar. Ese sitio me encantó, la verdad. Sí, a mí también me gustó mucho. Ah, y por cierto, que se me había olvidado, en la fuente, esta fuente parece ser que el constructor hizo 3 iguales. Pues una está en Viana do Castelo, que yo no recuerdo haberla visto, a lo mejor estaba, pero no recuerdo haberla visto, y otra está en Pontevedra, en Galicia, y no lo sabía. O sea que serían 3, ¿no? Una en Viana do Castelo. Y son las 3 iguales. Idénticas. Idénticas, hizo una copia de las 3. Entonces, bueno, una se encuentra en Galicia, en Pontevedra, que cuando lo visitemos os la vamos a enseñar. Otra en Viana do Castelo, que hemos estado, pero no recuerdo haberla visto, a lo mejor la hemos grabado y no nos damos cuenta. Revisar el vídeo, a ver. y otra es esta, o sea que, bueno, como curiosidad, está bastante bien. Vamos ahora a la torre, porque quiero además que la veáis, porque por abajo también tiene una virgen, que creo que es la Virgen de la Asunción. Así que vamos a acercarnos hasta ahí. Bueno, lo volví a mirar porque no estaba muy segura de que fuera la Virgen de la Asunción y no era. Era la Virgen de la Concepción. Y otro dato curioso de esta torre es que el reloj antiguamente no estaba, lo pusieron posterior. Evidentemente en la torre defensiva no estaba, lo pusieron posterior. Y ese mecanismo de reloj tiene partes que tienen 400 años, o sea que hay engranajes y cosas que tienen 400 años dentro de ese reloj. Y sigue funcionando, para que luego digan que los suizos son los mejores, ¿eh? Bueno, cuidado, que la mejor bueno, maquinaria... a lo mejor era mecanismo suizo, ¿eh? Por eso te digo, ¿eh? Mira las inscripciones y esa es la Virgen de la Concepción. Bueno, a la Torre del Reloj antiguamente se podía subir, pero ahora parece ser que la están reformando. He preguntado ahí en lo de información y turismo y han dicho que de momento está cerrada al público, así que no podemos subir. Pero bueno, os enseñaremos vistas igual cuando las tengamos, porque iremos hasta la playa y demás y entonces podremos enseñároslas. Ahora estoy viendo ahí una capillita pequeñita, vamos a entrar porque a mí me gusta verlas, así que vamos a entrar a ver qué bonita es. Vais a flipar. Ay, no sé si se escucha, vais a flipar, ¿eh? Ver esto. Parece de oro, ¿eh? Wow, qué guapa.
te huele así como a madera? Del olor este rico que sueltan las fábricas de madera. Sí, sí, sí. Me encanta. Mira el techo, qué bonito es. Y el órgano. No sé de qué siglo sea, pero el techo es fascinante. Sí. Todo de madera. Bueno, ahora sí, esta vez sí que vamos a ir a la iglesia que se llama la iglesia matriz de aquí de Camiña, es la iglesia principal. Esta otra que vimos era una chiquitita que hay justo aquí en la plaza, y esta sí es la patrona, la Virgen de la Asunción. Por cierto, como dato curioso, esta iglesia desde que se comenzó hasta que se terminó, tardaron en hacerla 60 años. ¿Te parece un plazo razonable? ¿Esta pequeñita? Esta que vamos a ir a ver. Bueno, no he visto las dimensiones, pero me parece Pues, poco tiempo, ¿eh? 60 años, poco tiempo. Sí. Jo, a mí me parece una eternidad, es una vida. A ver, normalmente siempre en las iglesias yo he visto que se han demorado 100 años, 150 años, depende, o son las catedrales. Bueno, quizás sean las catedrales, ¿no? Porque es que, no sé, 60 años me parece bastante, la verdad. No sé, a lo mejor para una iglesia igual no es tanto, igual es que yo... Puede ser. Me gusta que las cosas vayan rápido. Bueno, dejadnos saber en comentarios si os parece mucho tiempo o poco tiempo. Ahora os enseñaremos la iglesia y podréis evaluar si os ha parecido mucho o poco. Así que venga, vamos. Fijaros en este árbol, es impresionante. Es un pino, yo creo, pero nunca había visto uno tan grande, la verdad. ¡Guau! Es que es enorme. Es una pasada, ¿eh? Se te ve súper pequeñita, ¿eh? Comparado. Claro, es que es enorme. Yo creo que nunca había visto un pino tan grande. Aunque no es un típico pino como los de Galicia, ¿eh? Claro, es que se te ve súper pequeñita comparada con él. Mira, para que vean las dimensiones bien ahí. Mírenla ya qué pequeñita se ve, chiquitita. Y miren esto, qué bestia. Es que es una pasada, ¿eh? Sí. Ya veis lo que hemos visto, ¿no? Un árbol, de verdad, yo creo que es un pino, pero no un típico pino gallego, sino que será, pues eso, un pino, no sé, de alguna especie de aquí de Portugal, que había unos en Italia que también me gustaban, que eran pinos también, ¿sabes? Que hacían así como la copa, pero también estaban lindos, la verdad. Joder. No me deja. Tenemos una mosca que la está atacando. Me atacan las moscas. Tenemos una entrada por ahí, pero no creo que sea esa la principal. Yo creo que o será entrando por aquí. No sé, a ver. De momento lo que es el balcón todo de la iglesia me parece muy bonito, ¿eh? La verdad. Bueno, he leído que hay una gárgola que tiene las nalgas al aire, está en la cara este, que todavía tengo que buscar a ver para dónde está el este, que ahora mismo yo me ubico fatal. Así que la vamos a buscar, parece ser que tenía el culo al aire porque era como una manera graciosa de que los portugueses le orientaban el culo hacia Galicia, en este caso hacia España, por las invasiones que había de los españoles y la guerra que tenían con ellos, entonces era como una manera de burlarse, ¿no? Así simpática. Esta es
he visto, la verdad. Y mira que he visto iglesias, pero esto jamás lo había visto. Se trata de un altar que es como circular, en el que tú puedes ir moviéndote alrededor, y estas tablas representan la última cena de Jesucristo. Es verdad que las escenas no sé exactamente cómo interpretarlas, pero bueno, por lo que he leído el papel de la descripción que tienen aquí, pone que es una representación de la última cena, lo cual me parece espectacular. Nunca había visto esto, no sabía ni que existía. He estado leyendo aquí Jesús, Judas Iscariote, Simón. Bueno, tienen así varios los nombres de los apóstoles de la última cena. Me parece fantástico. Y si te fijas, toda la parte de arriba está llena de azulejos, lo típico de aquí, ¿sabes? De Portugal, mira. Sí, todas. Ahí. Me encanta. Y aquí hay una cruz con un cable lleno de espinas. Y bueno, y en la pared entiendo que es un mural bastante antiguo. Sí, se ve que tiene un montón de años. Tiene una escritura arriba, algo así en latín, supongo. Sí, pero no alcanzo a ver lo que pone. No, pero muy interesante. Se ve que era bonita, ¿eh? Como un rey o algo así. Bueno, la gárgola, por más que he buscado, yo no la he visto. A ver si encuentro una foto en internet y os la pongo. Y vamos a subir aquí arriba, que hace así como una especie de, no sé, como murallita alrededor de la iglesia, pero no sé lo que habrá al otro lado. Igual se ve la desembocadura del río. Por cierto, si quieren venir a la iglesia, que sepan que tienen aquí para aparcar, ¿eh? Un parking bastante grande, ¿eh? Lo que no sé... ¿Cómo se accede? Claro. Claro, lo que no sé es cómo se accede. No sé a si lo será mejor... zona todo eso que... Claro, a lo mejor es residencial o tienes que peatonal. tener algún permiso. Eso ya no lo sabemos, porque nosotros hemos aparcado... Cuando vamos a algún sitio, normalmente intentamos aparcar un poquito lo que es fuera de la ciudad. Y bueno, no sé aquí cómo será eso, la verdad. A ver aquí arriba que nos encontramos. Mira, aquí tienen mejores vistas de la iglesia, ¿eh? Sí, ¿eh? Ah, mira. ¿Ves? Sitio más guapo, ¿no? Sí, ese debe ser el paseo, ¿no? Mira el agua de adelante como se ve así, Sí. como rara en un sitio y el otro Como lado si plano. hiciera, como si hiciera corrientes por debajo, sí. Sí. Esta entiendo que es una playa, ¿no? Sí. O bueno, no. Ah, no, es que la marea ha lo que bajado. está la marea muy baja y entonces se ven así como los islotes de arena, ¿eh? Bueno, la hemos encontrado, a la gárgola. Lo que pasa que, claro, como no ubicamos bien el este, pues no pensamos que estaba en otro sitio, y ahora al irnos es que la hemos encontrado y está allí arriba. Es ese de ahí, tiene así como la cabecita metida entre los brazos y el agujerito se supone es el culo. Sí, pero a ver si se ve. En cámara no se identifica muy bien. A ver si lo puedo buscar un sitio donde sí se ve. Mire, ahí se ve justo el huequito. Ese que está es el huequito y se ve las dos manitos puestas así como en las nalgas, ¿sabes? Y la cabeza entre las piernas. Un poco guarrete, la verdad. Sí, era una buena manera de burlarse de los españoles por las tremendas invasiones que se hacían a Portugal. Así que, bueno, está justificado. Ahora vamos a intentar ir a una isla donde hay un castillo fortificado y, si tenemos suerte, comeremos allí en un restaurante que hay allí. Así que vámonos, que el día no ha terminado. Hemos llegado ahora al Miradoiro da Fraga y creo que hay otro mirador más arriba aún. Así que vamos a ver qué vistas hay desde aquí y luego visitaremos el otro. Se ve pequeñita, esa pequeñita que se ve por ahí atrás, chiquitita, esa. Ahí estaremos yendo ahora dentro de un ratito y os estaremos mostrando. Desde aquí también se puede ver, si os fijáis, la desembocadura del río Miño al océano. Wow, qué vistas más lindas, ¿no? Ajá. Mi mamá, menudos casoplones hay aquí, ¿eh? Sí, ¿eh?
Me estaba fijando también que tienen unas pedazo casas. Allí donde están aquellos barquitos es donde vamos a estar comiendo. Sí. Mira, si te fijas, este mirador es así como a varias alturas. Sí. Puedes desde aquí, luego puedes bajar por esas escaleras y tienes ahí unos banquitos para disfrutar. Bueno, hemos venido aquí al mirador de Sant Antón, que queda aquí muy cerquita en Camiña. Y mira, fíjate, hay una capillita, supongo que será la capillita de Sant Antón. Hay una capillita así redonda y tiene un altar así muy bonito dibujado y está la figura de San Antonio. Mira, aquí tenemos una cruz. Estuve leyendo arriba y parece ser que es en honor a una niña que se encontró muerta aquí y que nunca se esclareció la causa de qué le ocurrió. Así que en homenaje para su recuerdo, pues le hicieron esta cruz. Bueno, ahora vamos a ir bajando, que ya nos está entrando el hambre. Sí, ¿eh? Y vamos a ir a comer al sitio este que os hemos dicho y después nos vamos al castillo de la Insua, así que no os lo perdáis, acompañadnos. Bueno, hemos llegado al sitio donde nos dijo la de la oficina de turismo y ahora hay que buscar una casetita ¿De madera? de madera y preguntar por un tal Mario. Así que mira, aquí enfrente hemos visto que hay también así un tipo camping para, bueno, con bungalows, con tiendas de campaña o caravanas. Sí, está guay. Está bonito el sitio, sí. Deberíamos venir un día hospedando ahí. Sí, podríamos, la verdad. Ahora es que ya se está acabando el verano, es complicado, pero bueno, el año que viene se puede hacer. ¿Cuántas caravanas hay atrás? Sí, claro, porque están en el camping aparcadas. Qué rico, ¿eh? Sí. Me encanta ese tipo de estilo de vida. Venir con tu caravanita, aparcar en el Mira, camping. aquí hay una también. ¿Tendrán piscina? Hay algunos campings que la tienen, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, ¿para qué quieres una piscina si tienes la playa ahí? No, pero me gustan las piscinas, no me gusta la playa. Ay, a mí sí, me gusta la playa. Bueno, pues... Bueno, me gustan las dos, pero bueno, soy quizá más de playa que de piscina, ¿eh? Son magníficas estas vistas, mira, con los barquitos así todos aparcaditos. Supongo que cada uno en su parcela, lo que esta gente se la conoce aunque esté encima del agua, ¿eh? ¿Tú crees? No, eso Yo llega, creo que yo creo sí. que llega y aparca donde pueda. Ajá. No creo, porque cada boya está en un sitio. Bueno, total, que hemos cambiado el orden. Vamos a ir a comer primero porque nos ha recomendado Mario, que ya lo hemos encontrado, nos ha recomendado ir primero a comer y luego ir a la fortificación del castillo de la Insua. Entonces le vamos a hacer caso porque son las 2:30, entonces vamos primero a comer y luego nos vamos al castillo. Vamos a llenar la barriguita, que hay hambre. Bueno, ahora mismo nos encontramos en un restaurante llamado Forte da Insua, que tiene unas magníficas vistas y hemos estado hablando con el jefe y resulta que es el dueño, ¿no? Lo ha dicho, del castillo del Forte da Insua. Sí. Por lo tanto, después nos va a llamar a un chico que supuestamente nos va a llevar allí ya directamente. No sé si es el propio Mario o si será otro. Hemos pedido picaña con arroz caramelizado. Suena muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que aquí se come muy bien. Además nos ha dicho que tenía varios restaurantes con estrellas Michelin. Bueno, vamos a probar este, que es más económico, más light. Y luego ya os vamos a enseñar los platos que nos traigan. Bueno, el jefe nos ha invitado a unas croquetas, como yo soy gallega, nos ha invitado a unas croquetas de pulpo a la gallega y vienen en una concha así tipo, no sé, tipo ostra, ¿verdad? Vamos a probarlas, como buena gallega la voy a coger con la mano. Que es
Es como mejor se come todo. ¿Te gusta? Está muy rica. Te van a gustar, ¿eh? A ti que te gustan ¿Sí? muchísimo las croquetas. De verdad que está buenísima. ¿Y la lleva, bechamel? mira, lleva una crema A ver. que sabe a pulpo, pero riquísimo. Lleva también un poquito de cebolla y pimentón. Le da buen toque, ¿no? Ay, mi madre. Eso es lo malo ser cámara, ¿eh? Esta es la picaña y este es el arroz con picaña caramelizado. Bueno, el arroz está así como crujientito, como cuando... Como su carrá. Sí, así rico y con ese sabor a picaña y a... No sé, está riquísimo. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior os dije que el arroz que habíamos probado, que yo era uno de los mejores? Bueno, pues tengo que igualarle con este, porque ¿Sí? está también estupendo, la verdad. Miren cómo dejó el plato. Pero me ha costado mucho trabajo. De hecho, nos ha quedado un trocito, pero... ¿Qué va? Es imposible. No, aquí estaba muy lleno No ya. se puede. Siempre pedimos para dos pensando que va a ser un A ver, poquito sí. menos y al final es muchísimo. Sinceramente, el arroz estaba muy rico también, ¿eh? Tenía ese socarrás así de cuando, ¿sabes? Quemadito así de como de las paellas, ¿no? Pero riquísimo, sí. Que ya él no lo explicó antes. Dijo, es parecido, muy parecido a la paella, pero no es una paella, obviamente. A ver. ¿El micro? ¿Lo tienes, no? Sí. Oye, ¿me estoy poniendo bien esto? No, así solo. Bueno, estamos yéndonos ya a la isla y nos llevamos aquí en una barquita. Mira qué rápido va. ¿Qué? ¡Buah! Me gusta. Vamos súper rápido, parece que va lento, pero va rapidísimo. Va rapidísimo. Ahora cuando lleguemos tendremos que quitarnos los zapatos, dice. Y claro, y no se puede venir a cualquier hora porque depende mucho de las mareas. Sí. Mira, el castillo es aquel de allí. ¿Es aquel que está allá atrás? Sí. Hay que quitarse los zapatos para poder saltar, porque ahora tenemos que bajar del bote. Claro, tocar el agua. Tenéis que ser rápido, ¿no? Va- Vamos. Vamos. Ay. Con cuidado. Sí, gracias. Ah. Ahí va. Salte ahora. Gracias. Vale, cuando esté... Sí, te doy una llamada. Vale, obrigado. Gracias. Bueno, ya llegamos a la isla. Nos hemos bajado aquí en la arena, hay que descalzarse. Y ahora tenemos aproximadamente como media hora o así para grabar todo esto, enseñárselo y después le llamamos otra vez y nos viene a buscar. Pues vamos allá a ver qué tal ¡Qué bonito! la aventura. Miren qué bonito se ve todo aquí. Esto es como una isla así apartada de todo, de la civilización, ¿sabes? Miren qué playa paradisíaca para nosotros solos, ¿eh? Sí, porque literalmente, salvando una familia que está ahí, estamos solos. No hay nadie. No hay nadie, es toda nuestra. De hecho, dejé los zapatos allá. Solo se puede dar una vuelta rodeándolo, ¿no? Porque está Supongo, cerrado. no lo sé. Y aquí, por lo que parece, bueno, creo que está cerrado. Sí. Vamos a ver qué se puede ver alrededor, a ver si tenemos alguna entrada o algo. Por aquí vienen bastante gente, parece, diario. Claro, porque vienen visitas guiadas también, ¿eh? Sí. Sí. Claro. Mira, Eso es un pequeño faro, ¿no? sí. Sí, ese faro se usaba porque, claro, como Esto a veces es una isla. hay mareas muy bajas y entonces se usaba para guiar a los barcos para que pudieran entrar en la desembocadura. Sí. Y además
para que sepan que aquí estaba la isla, obviamente. Claro, para guiar a los barcos. Porque hay que darse cuenta que de noche aquí, literal, no ves nada. Claro, eso es verdad. Y mira cómo está todo eso ahí lleno de rocas, ¿sabes? En el mar. Mira qué cantidad de conchitas. ¿Has comido alguna vez esto? ¿Esto? ¿Has comido alguna vez? No, no sé ni qué. Son lapas. Se comen, ¿eh? Hay pocos sitios que las hagan así en plan casero y tal, pero en Galicia hay algunos sitios que las hacen, ¿eh? Sí, a ver si busco un día uno y nos vamos a comer unas pocas lapas. Yo nunca las he probado, la verdad. Pero bueno, pienso que pueden estar ricas. Miren esto, miren qué lugar más... Miren qué calita, ¿eh? Sí. Para echar la tarde aquí. Cuando sube la marea, supongo que todo esto aquí se llenará de agua, ¿eh? Sí, porque mira, las conchas llegan ahí porque el agua sube, si no, no Claro, llegarían. claro. Esa pocita debe tener el agua calentísima. Sí, porque es Qué como, rico. es como una mini piscinita que hay ahí, ¿eh? Miren, es como una mini piscinita que hay aquí, ¿sabes? Para ti solo, ¿eh? Con una calita de arena. Aquí hasta incluso podrías estar como Dios te trajo al mundo, tranquilamente, bronceándote y tendrías esta entradita de agua del océano. Guau, qué rico, ¿eh? Esto aquí es un espectáculo, ¿eh? ¿Qué cosa? Miren qué pasada. ¿El qué? A ver si alguna vez ustedes vieron tantas conchas juntas, ¿eh? ¿Qué Miren encontraste? esto. Miren esto. ¡Qué pasada! ¿Pero por qué hay un tanta? ¿La montón. gente viene aquí a comer eso o qué? No, y además es que son como de mejillones. Miren esto, lleno, ¿eh? Esto lo trae la marea, ¿eh? Sí, no es que Sí, se lo claro. comen. No, esto lo trae la marea. ¿De dónde? No lo sé, pero esto traerlo qué- trae qué la tipo marea. de Son cosa? mejillones. Ah, son mejillones. Son cáscaras de mejillones, pero mira, es que hay un montón. Mira esto. Mira. Millones, ¿eh? Hostia, están tan calcinadas que se parten cuando caminas Sí. por encima de ellas. Miren, 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 miren este qué sitio también. Una calita aquí también. Mira los pajaritos. ¿Qué pajaritos son? No sé, miren. No sé qué pajaritos serán esos. Se van para el agua con nosotros, quieren volar. Mira, se fueron, se fueron. Bueno, ya nos vamos yendo ya. Sí, ya nos vamos a ir yendo. Vamos a llamar al chico que nos va a venir a buscar en la lanchita. Y bueno, decirles que este sitio es de interés turístico nacional. Tanto esto como el reloj que vimos antes en Camiña, la fuente y la iglesia. Así que es un lugar que tiene muchas cosas para visitar, la A verdad. ver, lo único malo es que el castillo no está abierto, gente. No esperen, No. no esperen verlo por dentro porque la verdad es que no está abierto. Pero lo que sí pueden hacer es venir, pagáis la lancha, se pasan aquí, no sé, 3-4 horas disfrutando de estas pequeñas calitas y esta costa que está súper Sí, se está preciosa. súper tranquilo, ¿eh? Súper No tranquilo, hay no hay ca- masificación de gente ni No nada. hay casi gente, eso, no hay erizo. Bueno, a ver, es verdad que a lo mejor igual habrá algunos fines de semana o temporadas altas que quizá sí que haya más gente, pero en principio no hay mucha gente, No, la o sea verdad que es se que puede no. venir con tranquilidad. Mira, un cangrejito muerto. ¿Dónde? Ay, sí. Lo aplastaron, ¿eh? Pues eso, y la verdad es que no hay masificación de gente y además está súper tranquilito. Mira, esa misma calita que está ahí Sí. me encantó, ¿eh? Que la estuve mostrando en el vídeo delante. Sí, esa es la perfecta para mí, porque como no me gusta mucho el agua fría, pues eso, esa seguro que está un poquito más caliente. Sí. Vamos a llamar al chico de la lancha que ya nos va a venir a buscar. Y otra cosa, lo que estuvimos comiendo, el arroz con la picaña, el arroz caramelizado con la picaña, más las bebidas y el café, pues fueron 52 euros, así que el precio es bastante asequible también ¿La para picaña? comer en un sitio Sí. que prácticamente estás en el mar, ¿eh? No, y la picaña era para dos, en realidad. Un plato Sí. de arroz con picaña para dos, que Bastante estaba muy grande. bien. ¿Cuánto costaba? 52 euros nos No, costó la picaña. todo. 43 o 45, ¿no? Sí, por ahí, no me acuerdo exactamente. Miren ¿Y ahí esto qué aquí. hay? No sé, es como una bajada y hay algo, hay un hueco ahí. A ver, ¿será el pozo? Puede ser, ¿eh? Está metido por dentro, ¿eh? Sí, ¿Qué es un pozo? no lo sé. Es unas escaleras. Claro, Siguen bajando, pero mi Esto es una pregunta ventanita, es, ¿eh? ¿cómo cogías por aquí? No, porque hay escaleras, no puede ser una ventana. No sé. Bueno, vamos para arriba.
No sé qué es, igual puede ser, no sé, algún sitio secreto por donde pasaban algunas cosas, porque sinceramente por ahí es un sitio muy pequeño para que pase alguien, sin embargo escaleras tiene, tanto aquí como después. Sí, no sé. Quizás fuera así tipo, ¿sabes? Algo en plan secreto para pasarse cosas, no sé muy bien. O quizá eso de al pozo. No lo sé. No lo tengo muy claro. Bueno, si os está gustando el vídeo, acuérdense suscribirse, que nos ayuda muchísimo, darle like y dejarnos sus comentarios, que queremos también saber cuáles son sus opiniones y qué cosas les gustaría ver o en qué cosas nos podemos equivocar, que a veces también pasa. Salta rápido. Bueno, ya nos vamos yendo, ¿eh? Sí, ya nos vamos yendo. Jo, el agua está fría. Pero bueno, está buena, ¿eh? Tampoco hay que empezar a montarse más en barquito, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, si queréis hacer el mismo recorrido que hemos hecho nosotros, tenéis que venir hasta la playa de Foz y aquí en Camiña. Que por cierto, ¿tenés parking ahí arriba? Sí, también hay sitio para aparcar y si no también podéis venir caminando desde Camiña, que deben de ser como 15 o 20 minutos andando tranquilo. 2 Venéis kilómetros. todo por el paseo. Y después llegáis aquí y según llegáis aquí vais a tener un bote así que pone Taxiboat Peregrinos y podéis contratarlo. También lo podéis hacer a través de su página web. Lo buscáis en internet, Taxiboat Peregrinos, y ya podéis reservarlo para cuando os apetezca. Además el chico es muy majo y se ve que controla bastante bien, porque aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las mareas, que cuando bajan mucho hay zonas por donde no se puede ir. Así que bueno, yo os lo recomiendo, a nosotros nos ha gustado. Y habla español también. Ah, sí, y habla perfectamente español y supongo que también inglés, francés también, porque hablo con los franceses que vinieron de vuelta con nosotros, así que por ese lado no vais a tener problema.